A continuación tendremos la participación del doctor Santiago March. Él es coordinador del Consejo Promotor de Nuevas Tecnologías en la Fundación Mexicana para la Salud desde 2020, miembro de la Red Global Cooperativa de las Enfermedades Raras de la Organización Mundial de la Salud, y él en general es experto en medicina genómica. Participa con la visión estratégica sobre las oportunidades para la medicina de precisión en México, tiene experiencia también en el desarrollo de base de datos genéticos, de pruebas genéticas asociadas a la respuesta de medicamentos de uso común, de pruebas de diagnóstico para enfermedades raras o enfermedades huérfanas, y trabaja actualmente también arduamente en el desarrollo de programas en salud digital, de lo que seguramente nos hablará. Esta mañana él nos va a desarrollar el tema del uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico de las enfermedades raras. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Siempre es un gusto estar aquí en la Academia Nacional de Medicina. Agradezco al doctor Raúl Carrillo, al doctor Antonio Ferat su invitación y por supuesto a Aide Rosas. Lo que les voy a presentar hoy es un pequeño ejercicio que estamos haciendo con el tema de enfermedades raras. Revisaré algunos ejemplos, uno que no se ha mencionado, y comentarles que en la Fundación Mexicana para la Salud estamos muy interesados en impulsar la inteligencia artificial para el cuidado de la salud. Así que a mí me gustaría extenderles esta invitación a todos los que se quieran integrar al equipo. En primer lugar, ya lo comentaron, pero bueno, la repercusión de la inteligencia artificial en las enfermedades raras, ya lo comentó la doctora Aide, el número de enfermedades raras, la odisea diagnóstica. Yo quiero nada más aquí agregar el tema del retraso terapéutico y sobrecarga familiar y al Sistema Nacional de Salud. Entonces, este impacto económico ya se ha hecho en varios países, en México lo tenemos en algunas patologías, y por eso es importante también entender que la inteligencia artificial nos puede ayudar al tema del impacto económico, del acceso a las terapias de reemplazo, que pues son terapias de por vida y que requieren una gran inversión. Los retos en el diagnóstico clínico tradicional, aquí los estoy poniendo en cuatro partes. Primero, tenemos formas de presentación heterogéneas y que están mezcladas con enfermedades comunes, lo que hace difícil hacer el diagnóstico de una enfermedad rara. Y esto pues los tienen los médicos familiares, los médicos generales o los propios pediatras. Segundo, escasez de experiencia especializada y criterios no estandarizados. Esto también es muy importante porque yo puedo tener muy buenos clínicos, pero pues me faltan bioinformáticos, me faltan biólogos moleculares y entonces los equipos no están perfectamente bien integrados. Tercero, interpretación compleja, sobre todo en algunos estudios de imagen y en estudios de nuevas tecnologías. Ya mencionaron todos los que estudian el área de ciencias de la vida, están la genómica, la proteómica, transcriptómica, metabolómica, epigenómica y microbiómica. Y el cuarto, que en la inteligencia artificial es clave, son datos fragmentados en el expediente clínico electrónico, laboratorios, estudios de imagen y notas. Normalmente tenemos la información dispersa en muchos lugares y para que podamos utilizar la inteligencia artificial, pues necesitamos datos que sean de buena calidad y que nosotros los podamos reunir adecuadamente. Aquí, por supuesto, quiero hacer énfasis en el tema de la ciberseguridad y también de la Ley de Protección de Datos Personales. Estos son temas que nos preocupan y sobre todo más en México cuando estamos hablando de salud. ¿Qué aporta la inteligencia artificial al diagnóstico? Por supuesto que utiliza varias metodologías como es el aprendizaje automático, el deep learning y algo que se conoce como datos multimodales. También, por supuesto, necesitamos buenas prácticas, documentos de buenas prácticas para poder extraer los fenotipos. A esto se les llama HPO, de las notas clínicas del expediente clínico y poder trabajarlo con inteligencia artificial y con base de datos. Tercero, el uso de software para estudios de imagen. Tenemos que hay algunos hospitales, por ejemplo, aquí el Hospital General de México, que tiene una de las plataformas más avanzadas de software, y entonces poder
Utilizar los softwares, por ejemplo, los softwares de patología digital, que son muy útiles también con el tema de las biopsias, y por supuesto los softwares de datos de ciencias de la vida. Todos los softwares que existen para tener los datos genómicos y también agregar el del resto de las áreas, como ya lo mencionó la doctora Belmont. Y como consecuencia de esto, pues podemos establecer una priorización de variantes, podemos hacer reevaluaciones periódicas y tener un soporte de decisión clínica. Este es el mensaje más importante para los que les preocupa que la inteligencia artificial nos va a suplir a los médicos. La visión que tenemos en FunSalud es que la inteligencia artificial es un apoyo, no es un reemplazo. Y ahí le puse otra vez reemplazo. La clínica es la base y la inteligencia artificial amplifica la capacidad del equipo y nunca sustituye el juicio clínico. Este es un flujo integrado, por ejemplo, para el diagnóstico clínico de las enfermedades raras utilizando la inteligencia artificial. Comienza con la sospecha clínica, la parte clave, codificación fenotípica. Esto es muy importante porque si no lo integramos al expediente clínico, jamás vamos a poder hacer ciencia de datos. Después tenemos las pruebas dirigidas, estudios de imagen o otro tipo de estudios de laboratorio y gabinete. Finalmente, se hace el análisis con diferentes herramientas de inteligencia artificial y se establece la priorización de variantes por un lado y por el otro la correlación fenotipo-genotipo. En el siguiente paso, el cuarto, discusión multidisciplinaria. Esto también es muy importante. Aquí tenemos que tener los equipos completos, debe de haber un bioinformático. Y esto lo hemos vivido en los diferentes eventos de hackatones en donde hay casos sin diagnóstico y se quiere llegar a un diagnóstico. Necesitamos bioinformáticos y luego volteamos hacia los hospitales en donde solo hay plazas de ingenieros biomédicos, no tenemos plazas para bioinformáticos y necesitamos que los bioinformáticos estén siempre cerca del equipo de salud. Por supuesto, al final, pues la validación, la confirmación y el asesoramiento genético. Bueno, estos son temas de programación de inteligencia artificial que para fines de esta plática no los quiero comentar, no los voy a comentar. Aquí está uno de los ejemplos que ya lo presentó la doctora Belmont, el tema de Face2Gene, que bueno, pues apoya a una aproximación diagnóstica, pero este modelo necesita ser entrenado. Si la gente no usa la aplicación Face2Gene, entonces el aprendizaje de la plataforma que está detrás pues va a ser muy limitado. Y otra de las cosas que algunos médicos comentan es que los fenotipos a veces no coinciden con lo que se observa en México o en algunos países de América Latina, como Colombia, como Ecuador. Entonces, sin duda son grandes esfuerzos, este es un inicio y vamos a tener que afinarlo. Y para eso debemos de usarlo. Después tenemos todos los estudios de imagen, resonancia magnética, TAC, ultrasonido, ecocardiografías, ecografías, la patología digital, un tema muy importante en México, apenas nace la patología digital, hay menos de 5 hospitales que la utilizan rutinariamente y también es muy importante para el desarrollo de la inteligencia artificial en el diagnóstico de las enfermedades raras. Después tenemos la segmentación automática y cuantificación para seguimiento objetivo y el tema de bases de datos de calidad. Si no tenemos datos de calidad, la inteligencia artificial no va a poder aprovecharse cabalmente. Y también tenemos pues, la discusión del expediente clínico electrónico, que como ustedes saben, hace 2 semanas se presentó la Presidencia de la República, presentó una nueva iniciativa de vapeadores en donde se incluyó algunos aspectos de salud digital y que esperemos que avancen pronto en las cámaras, porque si no tenemos los 3 pilares de la salud digital, que son el expediente clínico electrónico, la receta médica electrónica y la telemedicina, soñar con optimizar la inteligencia artificial me parece inviable. Aquí tenemos otro ejemplo en las enfermedades cardiovasculares raras. Como ustedes saben, existe ya un tamizaje cardiovascular neonatal que utiliza los oxímetros de flujo de nueva generación, pero también utilizando ecocardiografía y estudios genéticos, genómicos, nosotros podemos llegar a un diagnóstico de precisión en
enfermedades cardiovasculares raras, como son cardiomiopatía hipertrófica, como son algunas canalopatías y algunas otras patologías que conforman este subgrupo de enfermedades raras con afección cardiovascular. El uso de la inteligencia artificial en este tipo de patologías permite realizar una estratificación de riesgo adecuada y tomar decisiones terapéuticas, sobre todo de tiempos quirúrgicos, que en un recién nacido en los primeros meses son claves. Muy bien, entonces, ¿cuál es la ruta de atención que nosotros sugerimos utilizando la inteligencia artificial y por supuesto que la clínica? Empezaremos también con enfatizar la importancia de los comités de enfermedades raras, por supuesto, de los comités de ética y de investigación en los hospitales, documentar el fenotipo estructurado, los antecedentes, establecer una comunicación clara con los familiares, el asesoramiento genético. Y una parte muy importante que no hay que olvidar es que el consentimiento informado debe de incluir el tema de la inteligencia artificial. Todavía no conozco un formato de consentimiento informado en México que ya lo contemple. Y esto me parece que es una alerta para los comités de ética en investigación y para la Comisión Nacional de Bioética, pues que tenemos que ponernos a trabajar en esto porque se están corriendo ya muchos estudios y carecen de este elemento. Aquí les presento una tabla de comparación entre el diagnóstico clínico, digamos, tradicional y el diagnóstico asistido por la inteligencia artificial. Entonces, pues, realmente las ventajas de utilizar la inteligencia artificial son infinitas, pero debemos de partir de una buena base de datos, de bases de datos de calidad. Si no tenemos bases de datos de calidad, esto jamás se va a poder hacer. Esta es la secuencia del uso de la inteligencia artificial para el diagnóstico. Empezamos con la sospecha, después codificar el fenotipo, que ya lo comenté, seleccionar el estudio molecular adecuado y utilizar herramientas de inteligencia artificial para priorización y documentar la explicación del resultado. Existen centenas de herramientas de inteligencia artificial en salud. Por lo tanto, esta selección de cuáles vamos a utilizar debe de ser consensuada en equipo, porque si no uno encuentra el ChatGPT y dice, pues todo lo voy a hacer por aquí, y no es así. Existen otro tipo de herramientas, algunas que inclusive codifican y pueden ayudar a la programación para que la integración de la plataforma sea adecuada. La estrategia para la implementación hospitalaria, pues aquí es muy importante el tener casos de uso prioritarios, empezar a desarrollar en las sesiones clínicas casos de uso donde la inteligencia artificial nos haya ayudado a tener el diagnóstico en casos sin diagnóstico o nos haya ofrecido algunas otras opciones de pronóstico o un impacto en la toma de decisiones. Por supuesto, tener el tema de la gobernanza de datos, trabajar con los comités de ética en investigación y desarrollar protocolos de consentimiento informado específicos. También es importante, para que esto avance, el desarrollo de indicadores, como son el tiempo que transcurre para hacer el diagnóstico, tasa de casos resueltos y posibilidad de reanálisis exitoso. Y por último, capacitación y comunicación con los pacientes, con sus cuidadores y con las familias. Me parece a mí que las asociaciones de pacientes nos pueden ayudar más en todos estos procesos y muchas veces no los tomamos suficientemente en cuenta. En otros países del mundo, y no me dejarán mentir, el doctor José Elías, la doctora Belmont, el peso que tienen las asociaciones de pacientes a través de sus representantes es tremendo. Están en comités de adquisiciones, están en comités científicos, en fin. Creo que ellos nos pueden dar mucho y jamás hay que olvidarlos. Y bueno, los aspectos éticos, legales y sociales, ya lo comentamos, el consentimiento, la privacidad y el cumplimiento en materia de ciberseguridad, como por ejemplo el GDR, el HIPAA y por supuesto la Ley de Protección de Datos Personales. El tema de explicabilidad, equidad y no discriminación, me parece muy importante, que en las enfermedades raras quizá es algo que hay que reforzar. Y la responsabilidad profesional e institucional, evitar sobre y subdiagnósticos.
Hay un tema que se llama exceso de confianza y que se da en en patólogos y en radiólogos que están viendo estudios de cáncer y que está siendo también un tema a considerar, porque ellos se confían de que hay inteligencia artificial y ya, pues ahí sale el diagnóstico y resulta pues que hay falsos positivos. Por último, las conclusiones y próximos pasos. Número 1, la inteligencia artificial reduce tiempos y mejora priorización, pero la clínica es el eje, no lo olvidemos. 2, arrancar pilotos con casos de alto impacto y establecer indicadores y métricas. 3, reevaluación periódica de casos no resueltos a través de comités multidisciplinarios. Ya dijimos que los bioinformáticos, que hay bastantes en México, faltan siempre, pero debemos de tenerlos muy cerca. Y 4, educación médica continua y reforzar la participación de pacientes y de sus familias. Y ya para concluir, para terminar, les quiero presentar que es un proyecto que tenemos desde hace 3 años en la Fundación y que se llama OMINIS, Observatorio Mexicano para la Investigación y la Inteligencia en Salud, en donde tenemos ya más de 1,470 bases de datos públicos respaldadas continuamente desde hace 4 años y tenemos una serie de herramientas que se han llevado a cabo en la Fundación a cargo del ingeniero Gustavo Ros, que es nuestro especialista en inteligencia artificial. Y esto está hecho precisamente para que la comunidad médica que quiera adentrarse en la inteligencia artificial, bueno, pues se registre en este observatorio y participe de los diferentes eventos que tenemos, entre el que está este diplomado, que lo hacemos conjuntamente con la Facultad de Medicina de la UNAM y con la Academia Nacional de Medicina, que ya estamos en la 4ª generación, tenemos más de 250 profesionales de la salud que han tomado este diplomado y estamos creando una comunidad. Y en esa comunidad, por ejemplo, yo ahora estoy formando un subgrupo para inteligencia artificial y enfermedades raras, de gente que ya tomó el diplomado y que está muy entusiasta en participar. Nuestro próximo diplomado empieza en enero. A todos los interesados lo pueden revisar en la página de la Fundación. Con esto concluyo. Muchas gracias.